Siempre me ha gustado conducir de noche, por sitios alejados y oscuros donde estás tú solo en la carretera, donde no se oye ni un ruido ni se ve nada salvo lo que alumbran los faros de tu vehículo. A mucha gente le da miedo ir por sitios así, pero a mí no, hasta aquel día en que cambió mi vida, o más bien tendría que decir aquella noche. Desde entonces, no he vuelto a ir por aquella maldita carretera, ni siquiera soy capaz de conducir cuando oscurece por la ciudad, aunque esté bien iluminada. Las farolas me recuerdan a aquella noche. Aquella noche, conducía muy despacio mientras me relajaba escuchando algún podcast sobre algún tema interesante, o algún grupo que acompañara aquellos momentos de silencio. Sonaba en la radio Diablo, de ZZ Top, una canción que nunca faltaba cuando conducía. No era la primera vez que iba por aquel camino rural, aunque sí de noche. Normalmente había hecho ese trayecto de día, donde uno podía admirar las dehesas y el bello paisaje, con multitud de riachuelos donde bebían vacas y ovejas, donde el suelo era como un manto verde como sacado de un lienzo. Era un paisaje tan bello, que muchas veces bajaba del coche para hacer alguna foto, otra más de las muchas que ya tenía de aquellos parajes. Era un paisaje de gran belleza, especialmente los días soleados, pero a medida que se ponía el sol, se volvía sombrío y desconcertante hasta que la oscuridad lo cubría todo, donde aparte de la carretera que iluminaban los faros del coche, todo lo demás era la más absoluta oscuridad y parecía que conducías en medio de la nada. Una hora me quedaba para llegar a la casa rural del pueblo, en la que había quedado con un amigo para hacer senderismo al día siguiente, una ruta llamada coloquialmente como el Sendero del Lobo, llamada así por la cantidad de lobos que la transitaron en el pasado, lobos que la mano del hombre había extinguido hacía mucho tiempo. El camino al pueblo era largo y tortuoso, y su recorrido, de unos 60 kilómetros, resultaba largo y tedioso, pues no se podía circular a más de 60 kilómetros hora por las circunstancias del camino, por lo tanto, la sensación de distancia se hacía mucho mayor. Ya tenía constancia de toda la fauna que habita por esos territorios. Tenías que tener cuidado de no atropellar a ningún animal que podía cruzarse de manera traicionera, ya fuera un jabalí, un zorro o cualquier animal que se moviera de noche y fuera más grande que un perro, pero lo que me encontré, ni siquiera me lo imaginaba. ¿Cómo imaginarme aquello? Mientras conducía, sonaba la canción de Diablo, de ZZ Top, y esta se vio interrumpida por una vibración que en principio pensé que provenía de mi vehículo, el cual acababa de salir recientemente del taller. Mierda, otra vez te has roto, pensé. Pero no había sido mi coche, el cual empezaba a entrar en años y que al igual que las personas, debía mirar por su salud de vez en cuando. Era un sonido que provenía de fuera, y acto seguido, un fogonazo que no podría afirmar si pasó por encima de mi vehículo, pero me cegó, y tuve que reducir la velocidad. Pensé que algún idiota había puesto las largas y se le había olvidado quitarlas, algo comprensible si no fuera porque por aquel camino olvidado de la mano de Dios, era difícil cruzarse con un solo vehículo de día, más aún de noche. Quizá algún cazador o agricultor con su todoterreno en algún momento, durante alguna maniobra, me deslumbró con sus luces, pues no era del todo raro verlos de noche para preparar el trabajo del campo. En cualquier caso, no supe averiguar de dónde provenía esa vibración ni quién me había deslumbrado con el fogonazo. No le di importancia al asunto. Poco después, volvió a sonar la canción. Me adentraba en la parte más montañosa del trayecto, pero antes, desde la lejanía, empecé a vislumbrar un resplandor rojizo que provenía de detrás de un monte, justo al doblar el recodo por donde empezaba la montaña, y del que me separaba apenas 1 kilómetro. Era una luz extraña aquella, parecida al amanecer pero más brillante. En principio pensé que podría tratarse de un incendio, pero en pleno invierno se me antojaba difícil que pudiera producirse alguno, y más en aquellos parajes tan inhóspitos. Quizá una avería en la carretera y estaban allí los agentes de tráfico, o bien algún accidente, algo que no me apetecía ver. De cualquier modo iba a saberlo en cuestión de poco tiempo. A medida que me acercaba, la luz se iba haciendo cada vez más y más intensa y ahora que podía verla mejor, me pareció tan extraña, que enseguida descarté todas las opciones anteriores. Una luz rojiza y neblinosa, que aumentaba y disminuía de intensidad en sincronizados impulsos, como si fueran latidos. Cuando doblé el recodo de la montaña, la carretera se extendió en línea recta a través de un llano y al final, pude ver que era aquello o quizá habría que decir, que no era. No se trataba de ningún incendio, tampoco se trataba de ningún accidente ni nada por el estilo. Habría luces de bomberos, de ambulancias o de policía, fáciles de identificar.
Tampoco eran las luces de ningún vehículo agrícola, ni de ningún otro. Pues allí, delante de mí y a escasos 400 metros, había una luz justo en medio del camino. Ocupaba todo él y gran parte de los bordes. Era una luz rojiza anaranjada en forma de lenteja, que aumentaba y disminuía de intensidad, y podía apostar que era algo que no estaba posado en la carretera, sino suspendido en el aire, de alguna manera. Enseguida pensé en algún helicóptero de la policía, bomberos o lo que fuera, que estaba allí por algún motivo, quizá incluso un dron, y que la perspectiva le daba una apariencia mayor y que en realidad, lo tenía más cerca de lo que pensaba. A medida que me acercaba empecé a notar en mi coche la misma vibración que momentos antes. El coche vibraba como una lavadora y un zumbido empezó a oírse, parecido al que hacen las abejas cuando revolotean cerca de sus panales. También noté como la temperatura iba en aumento, empezaba a sentir calor y tuve que bajar la ventanilla. Fui acercándome con mi vehículo cada vez más despacio, más lentamente, pues ese objeto, estoy seguro que ya debía haberme visto y sin embargo no hacía nada para quitarse de en medio. ¿Qué podía ser aquello? Había escuchado historias similares en algunos programas de televisión o de la radio, de personas que tenían encuentros con cosas extrañas en la carretera, pero a decir verdad, nunca me las había creído, siempre me parecieron historias inventadas por gente interesada para llamar la atención o ganar audiencia, engañando a los crédulos deseosos de creer en estas historias, un tanto aburridos de sus vidas. Por mi parte, había sido un tipo escéptico por naturaleza y sin embargo, no podía decir que era aquello que tenía delante. Afortunadamente, las luces de mi coche todavía funcionaban, por consiguiente, di un par de ráfagas para que sea lo que fuera aquello, se apartara y me dejara paso. Hice varias ráfagas al mismo tiempo que pitaba el claxon, que denotaba impaciencia y mal humor como si fuera un atasco. Quería llegar cuanto antes al hostal para reunirme con mi amigo y descansar. Ya iba con retraso y no tenía tiempo para perderlo en estas cosas. A decir verdad, no tenía explicación para lo que estaba viendo, y eso me resultaba inquietante, pero tampoco me importaba mucho, solo quería que se apartara de mi camino. No encontré respuesta alguna del objeto, que siguió allí sin moverse un ápice. Por lo tanto, con la paciencia mermada, me bajé del coche, para acercarme y aclarar el asunto en persona. En ningún momento pensé que me encontraba ante algo verdaderamente extraño. Sabía que todo tendría una explicación razonable, y que en breves momentos, lo iba a descubrir. O eso pensaba hasta que estuve más cerca y pude ver a esa cosa con más detalle. Era un objeto de aspecto metálico con forma lenticular, enorme, mucho más grande de lo que parecía desde lejos. Su color era anaranjado y rojizo en medio de sincronizados latidos. Parecía todo de metal, y era imposible, repito, imposible, que algo así pudiera estar hecho por el hombre, pero sin duda era algún tipo de aeronave. El objeto no tenía ventanas, ni remaches, ni nada, como si lo hubieran hecho a partir de un molde. Decidí no acercarme más, estaba ya como a 50 metros de aquello, y podía notar ráfagas de calor que parecían provenir del objeto. Mis cabellos se habían erizado a medida que me acercaba, de manera parecida a cuando te acercabas a las televisiones antiguas. Parecía que todo estaba cargado de electricidad estática. Miré a mi alrededor. Las flores se habían abierto como si fuera de día y quisieran recibir la luz del sol. Por otra parte, no se escuchaba ningún ruido salvo el intenso zumbido, similar al de un panal de abejas. De pronto, unos haces de luz amarilla muy intensa salieron de los bordes de la nave, y un foco azul, justo debajo, alumbrando la totalidad de la carretera. Yo miraba boquiabierto lo que estaba pasando y en ese momento, empecé a ponerme muy nervioso, y comprendí que no debía estar allí. Tenía que irme. Tenía que irme cuanto antes. Di media vuelta y empecé a correr en dirección al coche, echando de vez en cuando miradas hacia atrás. Aquella cosa seguía allí y su luz dejó de palpitar tomando una tonalidad completamente roja. Los haces de luz amarilla se hicieron más intensos. Seguí corriendo hacia mi coche. Una vez dentro, cerré la puerta y observé de nuevo al objeto. Cogí unos pequeños prismáticos que tenía en la guantera para poder verlo todo mejor. Pude observar, como de la luz azul que había proyectado el objeto, empezaban a materializarse dos siluetas completamente negras. Intenté ajustar los prismáticos todo lo que pude, pero me costaba, a decir verdad, por el nerviosismo que se iba apoderando más y más de mí. Las figuras terminaron de formarse. Eran dos, muy altas y delgadas, con piernas y brazos extremadamente largos. Las siluetas estaban allí,
inmóviles, delante de mí, aproximadamente a 100 metros, sin duda observándome. Estaba seguro que también sabían que yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Apagué los faros de mi coche, aunque absurdo, pues estaba seguro que ya me habían visto. Pero por alguna razón eso me ayudaba, o creía yo, a pasar más inadvertido, porque la visión de esas dos figuras, inmóviles, observándome, empezaba a darme miedo. No sabía quiénes eran ni qué pretendían. Instantes después de apagar las luces del coche, las figuras empezaron a moverse y a medida que avanzaban y a dejar atrás el objeto de donde habían salido, empezaron a adquirir luz al compás que se alejaban del objeto. La manera de caminar de aquellas siluetas no se parecía a nada que hubiera visto, y me resultó muy inquietante su forma de hacerlo, despacio, a grandes zancadas, pero sin mover los brazos. Me recordó a la manera de caminar de algunas aves que tienen las patas muy largas, como garzas o cigüeñas, y venían hacia mí. No me gustaba el hecho de que se aproximaran, y empecé a ponerme muy nervioso. Empezaba a tener miedo. Yo, una persona que no se consideraba especialmente miedosa. Las figuras empezaron a brillar cada vez más y más, como si sus ropas fueran muy reflectantes, pero no reflejaban luz de nada, parecían irradiarla. Los seres se aproximaban y podía verlos cada vez mejor. Estaba como a unos 70 metros y con los prismáticos podía verlos ya con mucho detalle. Lo que vi fue dos figuras tan altas, que en aquel momento no dudé que estaba ante algo realmente extraño y sobre todo, amenazador. Superaban en altura una señal de tráfico por la que pasaron justo al lado, así pues, calculé que aproximadamente medían unos 3 metros y que ningún ser humano podía tener esa estatura. Sea lo que fueran, eran gigantescas. Sus cabezas parecían estar dentro de un casco que brillaba como una bombilla y que no dejaba entrever ningún rasgo. Los ropajes eran blancos y brillantes, de una sola pieza. Llevaban unas botas altas y unos guantes también blancos, pero los dedos de esos seres, cielo santo, no podían ser de una persona. 4 dedos asomaban parecidos a las ramas de un árbol, extremadamente largos y muy delgados. Comprendí enseguida que tenía que irme de allí y tenía que hacerlo ya. No me gustaban esas figuras que cada vez se acercaban más y más. Tiré los prismáticos, y arranqué el coche, pero se negó a funcionar. Mierda, joder, ahora no, grité mientras golpeaba el volante. Intenté arrancar el coche metiendo de nuevo las llaves, pero se me cayeron porque mis manos no paraban de temblar. Las encontré tras proferir maldiciones y cuando levanté la vista, vi que aquellos seres ya no se aproximaban caminando. Venían corriendo hacia mí de una manera que me heló la sangre. Corrían muy rápido, corrían dando zancadas enormes mientras mantenían los brazos abiertos en cruz. Abarcaban toda la carretera y empecé a sentir miedo, mucho miedo. No podía vislumbrar más de esos seres porque intenté concentrarme en arrancar el vehículo, pero no arrancaba, ni siquiera la batería respondía. Ya quedaba muy poco para tenerlos encima de mí. Decidí cerrar las puertas del vehículo, todas, y me fui a la parte de atrás acurrucándome en el asiento. Me tapé con una manta porque sencillamente no quería ver nada más de aquello, solo quería que pasase y se fueran. Pero vinieron. Podía sentir que estaban ya junto al vehículo. Podía verlo todo a través de un agujero que tenía la manta. Allí delante, estaban los seres, quietos en igual posición, como si fueran estatuas, pero enseguida comenzaron a moverse alrededor del vehículo. Si todo era una broma, reconocí que era muy buena y juré romperles la cara a todos los que la habían orquestado, pero no era una puta broma como pude comprobar después. Los seres se movían alrededor del vehículo y lo tocaban con sus monstruosas manos. Podía sentirlas en todo el coche, cómo pasaban los dedos como cuando tocas un cristal. Una de las figuras se agachó donde debería estar yo, en el asiento del conductor. Lo que vi me heló la sangre. Detrás del casco de aquel ser, no había nada salvo una masa blancuzca similar a la gelatina, no había nariz, no había ojos, ni boca, nada. No recuerdo si me oriné encima. Intentó abrir el coche y rogué porque la cerradura, al menos funcionara. La puerta no se abrió. La figura se levantó y la otra, se colocó junto a ella. Intenté no moverme un ápice de donde estaba, pero podía verlo todo. Qué estúpido fui al pensar que aquellas criaturas se iban a ir o no me habían visto. Miraron esta vez las dos, por la ventanilla de atrás.
Eran muy silenciosas y ni siquiera se comunicaban entre ellas. Una intentó abrir la puerta de atrás pero permaneció cerrada y di mil gracias a que las cerraduras de mi vehículo fueran tan buenas. Mil gracias que no sirvieron para nada, como pude comprobar a continuación. Una de las criaturas puso su mano en el cristal y la abrió en toda su extensión. Quedé aterrado al comprobar cómo cubría todo el cristal como si fuera una gigantesca araña. Después apartó la mano y apuntó con un dedo al cristal. Lo que ocurrió después era imposible, pero ocurrió. El dedo del ser traspasó el cristal como si éste fuera de agua, y después introdujo toda la mano. Empezó a palpar los mandos del vehículo, y luego los asientos, el techo y finalmente a mí. Podía notar sus largos dedos como se movían por encima de la manta como si fueran serpientes. Cuando cesó, sentí un pequeño alivio que se desvaneció al instante. El ser tiró de la manta y apartó esta con violencia, quedando mi cuerpo expuesto en posición fetal, temblando de miedo. Lancé un grito de terror y empecé a patalear para zafarme de aquella garra, pero duró poco. Esa mano tentacular se enrolló en mi cuello como una cuerda y me tapó la boca, sujetándome la cabeza con fuerza. Apenas podía respirar porque el ser me había cogido por el cuello, y en cuanto intenté liberarme, una descarga eléctrica sacudió mi cuerpo en un sonoro chisporreteo. El ser me arrastró, y de alguna manera que aún sigo sin entender, me sacó del vehículo sin abrir la puerta, ni siquiera sentí cómo la atravesaba. Una vez fuera, me levantó por el cuello, hasta tenerme frente a frente. Pude ver su casco y su cabeza, una masa repugnante, blanca y gelatinosa, sin ojos, pero que de alguna manera me observaba. La criatura se acercó a mí y ya no recuerdo nada más, tal vez porque me desvanecí de puro terror, no lo sé. Pero la pesadilla no acabó ahí, más bien empezó. Tengo vagos recuerdos de cómo fui arrastrado por la carretera en dirección al objeto del que habían salido los seres. Una vez debajo, el haz de luz azul se encendió de nuevo y lo siguiente que recuerdo es cómo empecé a ascender. Flotaba ingrávido, y ascendía en una sensación muy parecida a cuando te sumerges al fondo del agua, y te dejas llevar hasta la superficie. Una vez dentro, lo siguiente que recuerdo es estar tumbado en una especie de camilla blanca hecha de un material que parecía adaptarse a mi forma, ligeramente hundida. Estaba desnudo y hacía frío. Miré a mi alrededor. Todo estaba vacío. No había absolutamente nada salvo yo y unas luces que me iluminaban desde arriba, pero que no pertenecían a ninguna lámpara. Eran luces que flotaban como luciérnagas. Y también estaban los dos seres que me habían secuestrado. Quise gritar, pero no podía hablar. Una afonía se había apoderado de mi garganta. No podía decir nada. Solo ver y oír. Ojalá también me hubiera quedado sin estos sentidos. Me giraron la cabeza con un movimiento brusco, y noté cómo metían un líquido parecido a mercurio por mi oído. Intenté resistirme, pero fue inútil. Un pitido empezó a sonar en mi cabeza, similar a cuando te caes y te golpeas en ella, y después, un fuerte dolor, como una migraña, pero mucho más doloroso. No entendía qué me estaban haciendo ni qué intención tenían aquellas criaturas, pero podía notar cómo algo dentro de mi cabeza se movía. No podía gritar, pese a que era lo único que quería hacer y eso era lo peor, solo quería gritar, aunque allí, nadie iba a poder oírte ni ayudarte. Pude notar cómo ese líquido se movía a través de mi cabeza, dentro de ella, en mis oídos, en mis fosas nasales, para finalmente, salir de mi boca como si tuviera vida e introducirse por sí misma en uno de los frascos que tenía la criatura. Después vino algo espantoso. Uno de los seres acercó a uno de mis ojos un aparato alargado y muy brillante parecido a una linterna. Un rayo de color púrpura se introdujo en uno de mis ojos. Sentí un intenso calor y tuve la sensación de que iba a reventar en cualquier momento, pero afortunadamente no ocurrió. El ser paró justo en el momento oportuno. No sé por qué, tampoco podía llorar pese a estar aterrado y muerto de miedo. Lo siguiente que sucedió es algo que no puedo explicar, tan perturbador y aterrador, que a veces dudo que fuera real. Algo así, no podía ser real. Los dos seres se pusieron a ambos lados y se apuntaron mutuamente con uno de sus dedos, esos dedos largos, parecidos a la raíz de un árbol. Repugnantes. Un haz de luz azul los comunicó, en una línea perfecta. No sabía si podía ser un rayo láser, pero era un hilo de luz azul, muy fino e intenso. Comenzaron a bajar sus dedos de manera sincronizada hasta alcanzar mi cuello.
Noté calor, de nuevo calor, mucho, lo suficiente como para sudar copiosamente, pero no sudaba. Sentía un intenso calor dentro de mi cuello. Cuando terminaron de bajar sus dedos, sucedió algo increíble. Uno de los seres agarró mi cabeza y la levantó. Pero solo levantó mi cabeza. De alguna manera más allá de mi comprensión, habían logrado seccionarme la cabeza y uno de los seres la sujetaba mostrándola al otro. Pude ver con ojos desorbitados y con un horror espeluznante, la parte seccionada de mi cuello. Venas, arterias, hueso, todo, con perfecto detalle, y uno de los seres también observaba. Quería desmayarme, pero la incredulidad me lo impedía. ¿Cómo era posible todo ese horror que estaba pasando? No entendía cómo podía seguir vivo. No entendía nada. Después volvieron a colocar mi cabeza y a repetir el procedimiento de manera inversa, pudiendo sentir con un intenso alivio cómo podía mover el cuello y la punta de los dedos de mis pies. Creo que a continuación me desmayé, y afortunadamente no recuerdo nada más. Dios sabe qué más hicieron esas malditas cosas conmigo. Lo siguiente que recuerdo es estar en el coche parado, en mitad de aquella carretera oscura, con el motor encendido, las luces largas conectadas y la canción de ZZ Top sonando. En aquel momento no recordaba absolutamente nada. Así pues, continué mi camino y llegué al pueblo sin entender muy bien lo ocurrido. No le conté nada a mi amigo, porque lo único que recordaba era ir conduciendo y en un flash, estar parado en mitad de la carretera sin saber por qué. Fue al día siguiente, al levantarme, cuando recordé todo. Me levanté aterrado y gritando, esta vez sí podía gritar, y no paraba de gritar. Mi amigo intentó calmarme diciendo que había tenido un mal sueño, una pesadilla, pero me pareció extraño porque nunca las había tenido antes. Mi amigo se acercó alarmado y me preguntó qué me estaba pasando. Yo se lo conté todo y él, muy nervioso, sonrió débilmente. Me convenció sin estar él mismo muy seguro de sus palabras, que todo había sido una pesadilla y que todo el mundo alguna vez las había sufrido. Me dio un calmante y pude relajarme. Los recuerdos eran lúcidos pero también nebulosos, y tenía la impresión de que había muchas más cosas que pasaron dentro de aquel maldito objeto, que afortunadamente, no recordaba. Así que acepté que todo había sido un mal sueño, más bien me autoconvencí sin comprender muy bien que podía haberlo provocado. Pero era tan real. Nos vestimos para hacer la ruta senderista que teníamos planeada. Seguramente me ayudaría a despejar mi mente. No quería volver a tener ninguna otra pesadilla. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando fui al baño, y levanté la cabeza después de lavarme la cara, empecé a palidecer y a temblar, tuve que sujetarme muy fuerte al lavabo para no caerme. Una fina cicatriz atravesaba mi cuello de lado a lado. En ese momento no grité, solo palidecí y vomité. No dije nada más para no preocupar a mi amigo. Me tomé 2 pastillas y pude relajarme, pero la palidez de mi rostro, no podía quitarla ninguna medicina. La mañana transcurrió con normalidad, dentro de todo lo posible. Recorrí el sendero con mi amigo, que hablaba todo el rato intentando transmitirme calma, pero callaba sumido en mis pensamientos y no dejaba de pensar en todo lo que me sucedió, y por qué yo, a diferencia de otros que he tenido oportunidad de conocer después, no necesité hipnosis para recordarlo todo.